El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Buenas noches, tengan todos los oyentes de este programa cristiano que llevamos a cabo por este canal C, canal 16. También lo pueden escuchar por el canal 112 de Encali y canal 12 de Protelco, Legón Comunicaciones Televisión. Hoy estamos acá en compañía de nuestro hermano Horacio Rodríguez para traer un mensaje de la palabra del Señor Jesús Cristo, Dios y Padre nuestro. Todo honor y toda honra es para Él. Delante de ti nos presentamos, Señor, en este lugar, en tu santo nombre. Y en ese nombre que es sobre todo nombre, vamos a leer las Sagradas Escrituras en el Salmo 119, 153. Vamos a leer una porción, a ver qué nos muestra nuestro Padre Celestial en esta noche. Dice la palabra del Señor: mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Defiende mi causa y redímeme, vivifícame con tu palabra. Lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Muchas son tus misericordias, oh Señor, vivifícame conforme a tus juicios. Muchos son mis perseguidores y mis enemigos, mas de tus testimonios no me he apartado. Veía a los prevaricadores y me disgustaba, porque no guardaban tus palabras. Mira, oh Señor, que amo tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de justicia. Príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Amén. Bueno, gloria a Dios. Este Salmo 119 es un salmo que nos enseña mucho a cada uno de nosotros en nuestra forma de vivir. Debemos de estar buscando continuamente del poder de Dios, ya que nosotros sin Cristo nada podemos hacer. Cuando estábamos nosotros alejados, estábamos nosotros en nuestros propios pensamientos y andábamos de un lugar a otro sin tener una guía, sin tener quien nos orientara para hacer las cosas que se presentaban en nuestra vida. Todas las cosas las recibíamos pensando que eran totalmente naturales y reales, pero a la luz de la palabra nos encontramos que muchas de las cosas en las cuales nosotros le llamábamos buenas en el mundo natural, delante del Señor eran totalmente malas y era totalmente negativo. Por eso continuamente nos insta el Señor a que lo busquemos a Él en espíritu y en verdad, porque solamente a través de Él podemos nosotros encontrar la verdadera paz. Como dice el Isaías 26, 3, dice que tú mantendrás en completa paz todo aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Es lo que quiere el Señor, que perseveremos hasta el final, hasta que llegue el día de nuestra partida. Debemos de estar nosotros continuamente perseverando en busca de esta sanación y esta salvación que Él quiere darnos. Y Él no hace acepción de personas. Él quiere es que tú y yo y todas nuestras familias lleguemos al conocimiento verdadero de la palabra, porque ahí es donde está el poder, ese mismo poder con que
el Padre de la gloria, el Dios Todopoderoso, levantó a su Hijo allí con ese supereminente poder de su fuerza, lo levantó. Y esa misma fuerza, ese mismo poder es el que quiere el Señor que nosotros obtengamos cuando creemos y cuando estamos cumpliendo y haciendo sus mandamientos y sus estatutos que Él nos prescribe hoy, porque la palabra de ayer es la misma de hoy, con otros protagonistas y con otros avances en los cuales la misma tecnología nos va mostrando, pero la palabra de Dios no cambia. Cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Es la misma de nuestro padre Abraham, el padre de la fe, es la misma que tuvieron allí los apóstoles estando con él, si es la misma palabra que la estamos nosotros recibiendo y degustando cada día para fortalecernos y animarnos en estos tiempos difíciles donde el enemigo continuamente anda como león rugiente buscando a quien devorar. Hoy estamos leyendo este salmo en el cual nos fortalece el Señor para seguir nosotros este caminar. Coloquemos delante del Señor esta porción. Padre de la gloria, Dios Todopoderoso, danos, Señor, discernimiento, Señor, de tu palabra, porque eres tú el que nos enseña y nos guías en todo momento y en todo lugar, nosotros como hijos tuyos. Tú eres nuestro pastor y en tu santo nombre estamos, Señor, en este lugar. Dice la palabra de Dios, Salmo 119, versículo 153. Mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Defiende mi causa y redímeme. Vivifícame con tu palabra. Lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Muchas son tus misericordias, oh Señor. Vivifícame conforme a tus juicios. Muchos son mis perseguidores y mis enemigos, mas de tus testimonios no me he apartado. Veía a los prevaricadores y me disgustaba, porque no guardaban tus palabras. Mira, oh Señor, que amo tus mandamientos, vivifícame conforme a tu misericordia. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Amén. Esa porción en la cual el Señor nos muestra inicialmente que la sumatoria de la palabra toda es verdad, que es la misma palabra que tuvieron los apóstoles allí directamente en esas enseñanzas que hoy las estamos nosotros recibiendo en el Espíritu. La palabra es la misma de ayer, de hoy y de siempre. Nos muestra a través de las Sagradas Escrituras. Comienza el Señor a decirnos allí en el Salmo 153, mira mi aflicción y líbrame. Es la continua queja en la cual nosotros, cuando estamos sin Cristo, sin Dios y sin ley, cuando estamos en aflicción, en dolor, en angustia o en necesidad, no sabíamos nosotros a quién clamarle. Siempre recurríamos a otro o al hombre o al hombre natural que estaba tal vez peor que nosotros en X circunstancia. Pero con el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, cuando llega a nuestra vida, cuando lo recibimos, cuando creemos, cuando nos hemos arrepentido, cuando estamos haciendo su voluntad, ya nuestra voluntad no queda en un segundo plano, ya necesitamos andar bajo la voluntad del Todopoderoso, porque Él es el Dios de la vida y Él es el Dios de la salud. Ante Él nos presentamos cada día buscando siempre su infinita misericordia, su paz y su perdón, porque nosotros estamos continuamente rodeados de enemigos, estamos rodeados de fuerzas malignas, ¿sí? Fuerzas también de la naturaleza que vienen como pruebas grandes para que la humanidad vea y sienta que hay un poder grandioso que es el que nos rige, que es el poder de Dios y en lo cual nosotros debemos estar perseverando continuamente en su palabra, llenándonos continuamente de su palabra bendita para poder nosotros defendernos de los impíos o de los enemigos. Dice la palabra de Dios, defiende mi causa
y redímeme, vivifícame con tu palabra. Es la única forma en la cual nosotros encontramos consuelo, encontramos fortalecimiento, encontramos paz en el interior, en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, porque todas las vicisitudes que se presentan en el mundo, en el diario vivir, vienen y nos hacen mella si nosotros no estamos con esa coraza, con ese escudo de la fe continuamente en nuestro ser. Si nosotros no hemos creído, si no nos hemos arrepentido, vamos a tener esos ataques normales, como le decíamos antes, sin conocer al Señor, a ataques debido a la necesidad o debido a la enfermedad o debido a la angustia, ¿sí? Ese espíritu que tiene boca, que nos habla el libro de Job. La angustia es un espíritu que tiene boca y es lo que el mundo moderno le llama al estrés hoy en día, ¿sí? La ciencia moderna, a través de los avances tecnológicos y el cambio que va suscitando día a día, le van cambiando nombre a todo, pero si nosotros vamos a las Sagradas Escrituras, Dios nos muestra que la angustia es un espíritu que tiene boca y nos atrapa y nos puede llevar al postrer rincón, ¿sí? Una necesidad, una enfermedad, un dolor, toda clase de problemas que vienen en un momento a otro. Si tú no estás protegido por ese poder, por ese supereminente poder de su fuerza, vamos a ser víctimas, ¿sí?, de la angustia y vamos a perecer allí en ese postrer rincón. Dice el Señor: porque de tu ley no me he olvidado, defiende mi causa y redímeme, vivifícame con tu palabra. No podemos nosotros olvidarnos de la palabra de Dios, que continuamente nos está orientando y nos está guiando a través de donde quiera que nosotros la leamos, porque ahí leímos el versículo 119-160 que la sumatoria de la palabra es verdad, y si ella habla como lo manifiesta allí David en el Salmo 27:13, en la cual dice que hubiera desmayado si no hubiera sido por la bondad del Señor. Un hombre, un rey que continuamente estaba en guerras y en batallas, estaba siendo atacado continuamente por los enemigos, ¿sí? Y hoy nosotros, esas mismas guerras ya son más que todo espirituales, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra potestades y huestes de maldad que están en las regiones celestes, ¿sí? Son potestades que atacan continuamente a un sector, a una familia, ¿sí? Hay familias en las cuales todos padecen de una enfermedad, hay familias en las cuales todos salen corruptos, hay familias en las cuales todos salen ladrones, o hay familias en las cuales todos salen drogadictos, ¿sí ves? Entonces son maldiciones generacionales que vienen allí ¿por causa de qué? Por causa del pecado, por causa de no buscar de ese poder de Dios, por la causa de no buscar la ley que nos está hablando aquí el Salmo, ¿sí? Porque toda la palabra es verdad y ella quiere orientarnos, quiere guiarnos cada día para que nosotros podamos salir más que vencedores, ¿sí? Como dice su palabra en Filipenses 4:13, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nosotros sin Cristo, sin Dios y sin ley somos débiles criaturas. Él es el que nos da nuevas fuerzas cada día y cada mañana, porque sus misericordias no se han acortado. Habla Lamentaciones 3:22, que Él la renueva, cada día renueva sus misericordias. Si no fuera así, ya hubiéramos nosotros perecido, ¿sí? Y Él quiere es que nosotros sigamos buscándole Él a través de su palabra para encontrar esa sanación de nuestra alma, esa salvación que es lo que Él quiere. Estamos en busca de esa meta que es la vida eterna que Él quiere cuando nosotros partamos de aquí, porque sea que creamos en Cristo o no, vamos a partir de acá, pero tenemos que
presentarnos ante el tribunal de Cristo, y ahí es donde el Señor nos va a juzgar, ahí es donde nos va a juzgar para ver si vas para salvación o para condenación, ¿sí? En el día en que Dios juzgará al mundo por medio de Jesús Cristo a través del Evangelio, o sea que va a haber un juzgamiento, y es el único que nos va a juzgar, es el poder de Dios de Romanos 2:16. Él es el que juzga. Por eso invita al Señor siempre a que tú que estás allá, quizás por primera vez, busques de la palabra del Señor, busques arrepentirte, y tú y tu familia, porque la familia es fundamental para nosotros tener fuerza. Por medio de la familia se hace un pueblo, se hace una ciudad, se hace una nación, y tiene que estar fundamentada en la base de la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Hay que darle gracias al Señor porque nos da esa parte espiritual, el cual el Señor quiere que no seamos ignorantes, porque somos ignorantes, dice el Señor. Estamos en tinieblas porque no hay luz. La luz prevalece sobre las tinieblas, dice el Señor. Entonces, el Señor nos habla de esa sabiduría que viene de lo alto, lo espiritual, de las leyes de Dios, sus mandamientos, sus estatutos. No son gravosos para sus hijos, porque el Señor hizo la creación. Él es el dueño de los cielos y la tierra, el mundo, su plenitud y todo lo que en él habita. Y nosotros no podemos ser ignorantes de esa parte espiritual, porque somos seres creados a imagen y semejanza de Dios. Tenemos el tesoro en vasos de barro, que es la parte espiritual, y nosotros tenemos que alimentar esa parte espiritual con la palabra de Dios, que es vida. Cristo es la vida, el camino, la verdad, dice el Señor. Entonces tenemos que conocer esa parte espiritual para salir de las tinieblas a la luz y poder agradar a Dios, para que un día que nos vamos a presentar delante de Dios, que es nuestra parte espiritual, porque la tierra vuelve al polvo, dice el Señor, la parte terrenal, los deseos engañosos, esta parte de la vida terrenal desaparece un día y vamos a ser conocidos como al principio, ya como Dios nos creó, espíritu, alma y cuerpo, y la alma de nosotros estaba entenebrecida, contaminada, en tinieblas. Por eso tuvo que venir Cristo, la luz, a darnos otra vez de nuevo esa parte con la conciencia, de despertarnos, porque estábamos inconscientes, no teníamos sino cuerpo y alma, y nos faltaba la parte espiritual, el cual Cristo vino y nos dio esa parte, ese regalo tan grande, que es la salvación de nuestra alma, que es lo que vuelve a Dios, pero nuestra alma tiene que volver limpia, descontaminada de todas estas cosas del pecado, porque dice que nosotros, nuestros primeros padres, se alejaron de la sincera fidelidad a Cristo y se desconectaron de Dios, el cual hicieron su propia voluntad. Tuvo que venir Cristo a volver a activar la creación de Dios, la imagen y semejanza a través de Cristo. Como dice Juan 3:16, de tal manera Dios amó el mundo, ya esa parte de su creación, porque somos criaturas, pero el Señor activó a través de Cristo volver a ser hijos de Dios, que esa creación terrenal no nos apartara a Dios ni nos alejara del Señor solamente porque nos quedaríamos en las cosas hechas. Nosotros tenemos que buscar al Creador de todas las cosas hechas, de modo que no tenemos excusa, porque nadie crea. Todos estos seres y reyes de la tierra, soberbios y altivos, destruyen la tierra que Dios nos regaló para que la habitáramos ya y la pudiéramos dominar y sujetar, pero sin la parte espiritual la tierra nos gana, esa parte nos aleja y nos volvemos ególatras, y es necesario que nosotros menguemos nuestro yo y él crezca, y solamente crecemos a través del agua, del nuevo nacimiento, del agua y del espíritu, y las palabras que Dios nos da son espíritu y son vida, y volvemos a ser vivificados y a estar integrados ya con esa parte completa, que nada nos falta espiritualmente, materialmente, para que podamos disfrutar el tiempo de la vida temporal en este lugar como pasajeros,
y volver otra vez un día a recuperar la ciudadanía de Dios. Nos amó, que dio a su Hijo unigénito salido de Él, la parte espiritual, para todo aquel que en Él crea no se pierda, ya no nos perdamos en todos estos deseos engañosos, el cual estamos viendo que el hombre ya desecha a Dios y se queda con las cosas de sus ídolos, que los llevan al pecado y a la muerte y a tener una relación completamente alejada de Dios. Entonces Dios nos amó a través de Cristo Jesús, ese Espíritu poderoso venido y nos trajo otra vez de nuevo el entendimiento, el conocimiento que está hablando el Señor ahí en el Salmo 119, el cual nosotros somos ignorantes si no tenemos los mandatos y los mandamientos del Señor para que nosotros podamos hacer su voluntad y podamos agradar al Padre Dios. Pero nosotros desechamos esa parte espiritual e ignoramos el poder de Dios. El Señor no quiere que lo ignoremos porque nos vamos a perder. Dice que vamos a morir sin adquirir sabiduría, y el principio de la sabiduría, Proverbios 9:10, es el temor a Dios. Y el temor a Dios es el conocimiento, nos está diciendo el Señor hoy en el Salmo 119. La sumatoria de su palabra es verdad, las sagradas escrituras es el mismo Señor, el verbo hecho carne, el cual es para sanidad de las naciones. Al venir a las escrituras vamos sanando nuestra alma y vamos creciendo en espíritu para dominar todas estas cosas terrenales, bajas, rastreras, que nos alejaban a esa sincera fidelidad a Cristo. Para que estemos completos tenemos que venir al Señor y no ser ignorantes de la palabra de Dios, nos está diciendo hoy. Entonces vamos a leer unos versículos que nos habla de ese poder de Dios que tiene que comenzar en los hogares, tiene que comenzar en las familias. Nos decía el Señor, a través de las familias está el nacimiento de los hijos, y el cual es los que van después a tener una creación, el cual van a dominar la parte terrenal, pero si tienen esa parte espiritual que solamente viene a través de su nacimiento, a través de las escrituras, a través del conocimiento de Dios, que no puede sacar el hombre a Dios de su vida ni de su familia. Dice la palabra de Dios en Mateo 22, dice 29. Entonces, respondiendo Jesús la pregunta sobre la resurrección, ¿ya? La resurrección es nuestra parte espiritual que estaba perdida, y Dios vino a activar esa parte, imagen y semejanza de Dios a través de Cristo, y resucitamos para volver otra vez a tener la imagen y semejanza de Dios, ese tesoro en esta parte débil que es su Espíritu Santo dejado por Cristo al ganar esa batalla del pecado y la muerte y darnos la vida eterna también. Dice la palabra de Dios. Entonces, respondiendo Jesús, el mismo Señor, el mismo Dios, respondiendo les dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Entonces, nosotros, si no tenemos ese manual, esa bitácora, esta parte de las escrituras y somos ignorantes de ella, vamos a estar llenos de errores, porque vamos a ignorar el poder que Dios nos da a través de su palabra, que es el poder del Señor, y el poder de su fuerza, que es su Santo Espíritu. La sumatoria de su palabra es la verdad, nos estaba diciendo hoy en el Salmo 119. De modo que nosotros no podemos ser ignorantes de Dios. Nosotros no podemos ignorar a nuestro Creador, a nuestro Hacedor, y tenemos nosotros las leyes, los mandatos, el testamento que Dios nos ha dejado, y si nosotros nos alejamos de eso, vamos a ser enemigos de Dios, extraviados, y nos vamos a perder, ¿ya? Porque vamos solamente a quedar en un plano terrenal y no tenemos el plano que es la vida eterna que nos ofrece el Señor, de volver otra vez a nuestro estado original, como fuimos antes de meternos en esta parte material, en este cuenco. Éramos espíritus, alma y cuerpo, dice el Señor. Entonces, si nosotros, dice que en nuestra alma amaneció un nuevo día, después de terribles tempestades, dice el Señor, estaba presente Dios ahí en nuestros momentos difíciles de nuestra vida, por ser ignorantes de las sagradas escrituras, y estábamos lejos del poder de Dios. Entonces había en nosotros debilidad, y la debilidad solamente se puede superar fortaleciéndonos en ese poder del Señor, que es la parte espiritual. De modo que nosotros no podemos ser ignorantes. Vosotros mucho erráis por no conocer las escrituras. Hay un conocimiento que debemos de tener espiritual, y eso viene a través de la raíz,
desde la niñez, desde los primeros padres. Tenemos que tener ese conocimiento espiritual para que cuando vamos creciendo el mundo no nos arrastre. El mundo tiene poder, tiene una fuerza que nos puede arrastrar y alejar del Señor. Pero si nosotros tenemos el conocimiento de Dios en esa parte temprana de la niñez, esa estimulación temprana, no nos vamos a perder, porque ya vamos a leer unos versículos donde los padres enseñaban esa parte espiritual desde la niñez y vemos cómo vencieron los obstáculos y dificultades cuando ellos crecieron, porque ellos no se van a quedar niños, ellos van a crecer, pero crecen con el conocimiento de Dios, que es una ventaja grandiosa en esta tierra para que no se pierdan, porque tenemos la parte del Señor. Dice Oseas, porque vamos a leer ahora en Oseas, porque Cristo vino ya, nos estaba hablando ahí, que Él mismo nos estaba hablando que no seamos ignorantes de las sagradas escrituras. Las escrituras es el testamento que Dios nos dejó como Padre y nos las dejó a través de Cristo y nos lo activó de nuevo. Dice Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido, mi pueblo fue destruido. Hay una destrucción de su creación, porque le faltó conocimiento. O sea que Dios nos está hablando hoy de ese conocimiento. Nosotros estábamos inconscientes y Dios nos volvió otra vez en sí, nos devolvió la conciencia, como el hijo pródigo que estaba perdido ya y estaba por allá en un hato de cerdos, comiendo de la inmundicia, comiendo de lo bajo, viendo que tenía un creador que todo lo podía, pero él después volvió en sí, porque le volvió el conocimiento, volvió a despertarse como nosotros. El Señor ha despertado, Hebreos 9:14, ha despertado nuestra conciencia, el conocimiento de obras de muerte, de obras terrenales, de obras de las tinieblas, y nos ha devuelto el conocimiento de Él y la luz, el entendimiento, la sabiduría que nos está hablando el Salmo 119, la conciencia. Entonces nos ha despertado porque estábamos muertos. Ya estábamos desconectados de nuestro Creador, nuestra parte espiritual, y nos volvió a la vida, ya, porque nos devolvió esa parte de Dios a través de Cristo. Fue destruido porque le faltó el conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Entonces estamos viendo que el nuevo sacerdocio nos lo está dando Cristo. Vosotros mucho erráis por no conocer las Escrituras. Entonces Cristo vino a darnos el entendimiento y el conocimiento para que no erremos más y para que no seamos destruidos, dice el Señor. Entonces dice aquí, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré el sacerdocio, ¿ya? Porque no teníamos, dice que nosotros buscábamos a Dios, pero no conforme a ciencia, no conforme al conocimiento de Dios, que nos lo trajo Cristo de Dios, que nos despertó el entendimiento, ¿ya? Y nos volvió en sí. Entonces ya tenemos esa parte espiritual, pero el verdadero sacerdocio nos lo trajo Cristo, porque el hombre antes de Cristo estaba bajo maldición y bajo pecado. Y tuvo que venir el Señor con juramento por Dios, el Salmo 110, el cual es el verdadero sacerdocio que entró a los cielos, ¿ya? Y resucitó, es nuestro Señor Jesucristo, que es el que ruega e intercede por nosotros, porque es un sacerdocio santo, limpio, puro, sin manchas, ¿ya? Sí, dice el Señor. Entonces el nuevo sacerdocio es el que intercede por nosotros, que es Cristo Jesús. Por eso tenemos que llegar al Señor, para que no estemos nosotros débiles sin poder. Dice, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces dice el Señor, ¿por qué está en este momento esta descendencia completamente perdida, completamente en la drogadicción, completamente en el sexo del homosexualismo, del lesbianismo, de niños sicarios a los 10 y 11 años? ¿Por qué? Porque el pueblo de Él está siendo destruido porque ha desechado el conocimiento de Dios. Entonces se ha alejado del conocimiento de Dios y por eso viene destrucción, viene muerte, porque no está esa protección de ese rey y sacerdote que es Cristo en las familias. Vamos a mirar un versículo que habla sobre ese conocimiento del Señor a través de los estatutos y mandamientos de los padres sobre los hijos, que después van a ser ellos más que vencedores, porque ellos van a crecer, pero no se van a dejar arrastrar por la contaminación de este mundo y van a tener esa parte espiritual
porque no desecharon el conocimiento de Dios. De modo que nuestros hijos tienen que tener desde la raíz, desde la niñez, esa parte espiritual para que no se pierdan, porque el Señor dice que nosotros, hay veces nuestros padres no nos dieron ese conocimiento, pero sin embargo Dios tuvo misericordia de nosotros, que nos permitió hacer lo malo para después nosotros poder predicar y anunciar ese reino de los cielos por ser predestinados y escogidos antes de la fundación del mundo. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11. Hebreos 11. Vamos a ver qué pasó, qué le pasó a Moisés, dice el Señor, ¿ya? Hebreos 11 dice: ...23 al 26. Hebreos 11, 23 al 26 dice la palabra del Señor, dice las Sagradas Escrituras que nos está hablando hoy el Señor del conocimiento que nos ha dado el Señor a través de la palabra del Señor, porque erramos mucho por no conocer las Escrituras. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres. Mire, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le dieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. El decreto del rey era muerte y destrucción para los niños que estaban naciendo, ¿ya? Ese decreto que todavía está vigente de muerte, porque el decreto hoy no se ha quitado de esas fuerzas malignas, donde inclusive hoy abortan las madres los hijos, o venden los hijos por el amor al dinero, venden sus hijos y están prestando el vientre para que los demás se sacíen, ya, pero el Señor dice que eso no es lícito, porque son destruidos por falta del conocimiento de Dios. Entonces hoy ese edicto de muerte todavía es vigente, ¿ya? Por eso nosotros tenemos que orar por nuestros hijos, ¿ya? Porque ellos son atacados mucho, y entonces tenemos que tener ese poder de Dios que tenía los padres de Moisés para poderlo criar en el principio con esa fuerza poderosa espiritual, para que ellos no fueran arrastrados por esas fuerzas del mal más adelante cuando iban a crecer. Dice, por fe fue escondido por sus padres, pero nosotros escondemos a nuestros hijos hasta cierto punto. Más de ahí dice que nuestros hijos deben tener la estimulación temprana. Ellos van a tener todo el conocimiento de Dios a través de las enseñanzas que los padres tengan sobre la parte espiritual, porque ellos deben de recibir una parte espiritual, es en la estimulación temprana, o sea, los primeros años, cuando ellos están creciendo, ese conocimiento de Dios no se va a perder. La palabra de Dios no vuelve vacía y da fruto a su tiempo. Para el Señor un día es como 1000 años como un día. Más adelante ese poder de Dios los va a proteger de todas las fuerzas del maligno. Y no temieron al decreto del rey, ¿ya? Nosotros no podemos ser temerosos con el Señor de nada, ninguna cosa negativa que esté sucediendo en nuestras vidas. Nosotros tenemos que tener el temor de Dios y el poder de Dios, que nos lo da a través de la palabra y a través de las Escrituras. Por la fe Moisés se hecho ya grande, o sea que creció. Nosotros crecemos, ¿ya? Nosotros crecemos, porque no nos vamos a quedar ahí. Tenemos que ir a una universidad, tenemos que ir a un colegio, tenemos que ir a un jardín. Vamos creciendo, entonces nos vamos contaminando de todas estas fuerzas bajas, terrenales, rastreras, y si nosotros crecemos sin la parte espiritual, pues nos vamos a contaminar, ¿ya? Dice, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, ¿ya? Ya grande rehusó. ¿Por qué rehusó Moisés a esa parte terrenal y material como príncipe de Egipto, donde todo lo tenía, pero era un poder engañoso, era un poder de muerte, de destrucción, porque era un poder de los egipcios, el cual solamente tenían todo lo contrario a Dios y lo ilícito. Vivían en el cuerpo, en el sexo, en el desorden, en el vino, en todas estas cosas que ofrece el mundo, ¿ya? Es el 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios por gozar de los deleites temporales, que gozar de los deleites temporales del pecado, ¿ya? Entonces nosotros no podemos rechazar cuando crecemos los deleites temporales del pecado, porque nosotros vamos a crecer en Egipto, en el mundo, como creció José. José creció en Egipto,
pero no se contaminó de esos deleites temporales de pecado, como también Moisés, porque tenían puesto la mirada en lo espiritual. Pero la mirada, esa mirada espiritual viene desde la niñez. Éxodo 2, dice, Éxodo 2, del 1 al 3, dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Leví era la parte espiritual, Leví era el sacerdocio, y un hombre tomó como mujer a otra mujer, no en yugo desigual, sino a una mujer espiritual. Vamos a ver ese hombre quién es y quién es esa mujer. El 2, la que concibió y dio a luz un hijo. ¿Quién era ese hijo? Era Moisés. Y viendo lo que era hermoso, lo tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarlo más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. No pudiéndolo ocultar más. Hay un momento en que nosotros no podemos resistir todas estas cosas terrenales del mundo. Y entonces empezamos a luchar en nuestras propias fuerzas y nuestros hijos se tratan de perder, ¿ya? Pero mira lo que hizo esta mujer. ¿Qué fue lo que le dio a ese niño que aparece ahí? El 7 de Éxodo 2:7 dice: entonces su hermana dijo a la hija del faraón: iré a llamarle una nodriza de las hebreas para que te críe ese niño, para que lo amamante. Y esa nodriza que estaba en Egipto era su propia madre. ¿Ya? Vamos a mirar. Y el 10, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del faraón, la cual lo prohijó, o sea, lo tomó como hijo de Egipto, y lo puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Entonces, ¿las aguas de qué? De ese Nilo, donde se iba a arrastrar con toda esa corriente de ese mundo terrenal. Pero mire lo que hizo su madre lo amamantó desde la niñez, su madre se llamaba, ya, desde la niñez. Tenemos que darle nosotros esa parte espiritual a nuestros hijos, para que nuestros hijos no se vayan a perder. Y Moisés tuvo la oportunidad, estando su madre cautiva en el reino egipcio, donde solamente crecían en lo terrenal, en las cosas de los deleites del mundo, poder amamantar a ese hijo, donde ese hijo tuvo toda la parte espiritual, porque su madre era hebrea de nacimiento, y ella le dio a ese niño toda la capacidad espiritual, a ese niño Moisés, que creció después en medio de todo lo que es lo terrenal. No le faltaba nada terrenal, todo lo tenía porque era un príncipe egipcio, pero él renunció a ser príncipe egipcio por tener esa parte espiritual que no nos deja perder desde el principio, porque ha recibido toda esa estimulación temprana desde la niñez, y la palabra no vuelve vacía y da fruto a su tiempo. Proverbios 22 dice: instruye al niño en el camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Como no se apartó José, como no se apartó Moisés, a pesar de todas estas cosas que nos ofrece el faraón, el príncipe de este mundo, que le ofreció en Daniel 1 toda la contaminación y la basura de este mundo que se está viendo, donde se están perdiendo los hijos y se están perdiendo los hogares por falta del conocimiento. Nos dice el Señor, son destruidos, y Dios no quiere eso. Dios quiere es que vengamos a tener las escrituras. No erréis, dice el Señor, porque nosotros mucho erráis por no conocer las sagradas escrituras. Amén. Que nos sirven para salvación de nuestra alma y de nuestras familias. Padre Santo. Amén, gloria a Dios. Dice el Señor, nos está hablando que la sumatoria de toda la palabra es verdad. Hace 2700 años Dios ya lo había anunciado a través de los profetas, ese nacimiento de su hijo y cómo era que se iba a presentar, con qué propósito, para que las familias de la tierra recibieran esa bendición y esa promesa
que está escrita. Isaías 61:1, que habla el profeta Isaías, fue escrito hace más de 2700 años y ya estaba anunciado que ese Espíritu de Dios estuviera con nosotros. Dice: el Espíritu del Señor, de Dios el Señor, está sobre mí, porque me ungió el Señor y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Entonces, lo que nos está hablando el Salmo, que es el único Dios que nos vivifica para dar apertura a los que están presos, a los que están muertos en delitos y pecados, a los que están con quebrantamiento de alma. El único que viene a quitarnos todo quebrantamiento es ese poder de Dios que ya ha estado manifestado desde hace mucho tiempo, ya ha sido anunciado, porque dice también en primera de Juan 5:20 cuál fue el propósito y la venida de su Hijo Jesús Cristo. Dice primera de Juan 5:20, dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesús Cristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces ahí está el propósito con el que el Padre Dios envía a su Hijo en forma de pecado, en forma de carne, para recuperarnos, para recogernos de allí donde estábamos en quebrantamiento, muertos en delitos y pecados, y para darnos esa nueva vida que nos está manifestando a través de su palabra. Es ese nuevo nacimiento que el Señor quiere que tú y cada uno de nosotros tengamos desde el momento en que nos hemos arrepentido y que lo estemos a Él buscando. También nos habla la palabra de Dios. Desde el libro de Deuteronomio nos habla para los hijos, porque nos está hablando de la familia, lo fundamental que es que en la familia esté la palabra del Señor. En Deuteronomio 6 está el gran mandamiento que Él quiere darnos a nosotros, a todas las familias. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Ya desde que nos sacó de allá, de Egipto, a través de Moisés, el cual utilizó y que prefirió esa salvación de su pueblo, a que Él no se quedó allá en la opulencia y en las élites y en el conocimiento mundano que tenía. Con todo eso el Señor lo guardó y lo estaba preparando, como nos puede estar a nosotros preparando en estos tiempos difíciles. Y nos dice allí el mismo 6:2 de Deuteronomio: para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos, sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, generación tras generación. Ese es un mandato del Señor. Por eso en el Salmo nos está diciendo que vivifícame en tu palabra. Es la única que nos llena de gozo, de alegría, porque es la misma de ayer, de hoy y de siempre. Deuteronomio nos está hablando allá: tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida. No es hoy sí y mañana no. Todos los días nos habla el libro de Josué 1:8, 7:8, que debe mantener esa palabra frente a nuestros ojos, ¿sí? De día y de noche, para que todo lo que emprendas te vaya bien. O sea, esos estatutos, esos mandamientos que Él nos prescribe hoy, los quiere para que tú te arrepientas y comiences a conocerlo y comiences a disfrutar todas estas promesas que Él nos manda, porque es el único que cumple todas las promesas. El Padre de Dios, a través de su Hijo Jesús Cristo, cumple todas las promesas que hay para ti, para mí, para cada uno de nosotros, para nuestras familias, si cumplimos sus ordenanzas y sus mandamientos. Es condicional. Si nosotros cumplimos, Él nos cumple todo lo que nos promete. Mire, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. ¿Sí ves? Entonces, hay una consecuencia también en la larga vida
entre comillas, mientras estemos de paso, porque nosotros vamos es de paso, y un día para el Señor son como 1000 años, y 1000 años como un día nos estaba hablando el Señor. Entonces, Dios quiere que esa palabra, que ya ha sido a través de sus hijos, de sus profetas, de los apóstoles y todo, es la misma que estamos hoy nosotros recibiendo, y es la misma que quieres que tú recibas para que lleves allí a tu familia, para que se arrepientan, para que comiencen a llevar una vida nueva, para que ese viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos, donde estábamos todos nosotros, estábamos también ahí, engañados por los deseos engañosos del mundo, pero solamente vimos la luz a través de Cristo que vino a nosotros, y toda tiniebla huye. Y hoy podemos estar delante de Él, invocando su santo nombre, llevando su palabra, que es la que tiene poder para sanar, para transformar, para levantar al que está caído, ¿sí? Para los que están con quebrantos, no solamente de salud. Nos hablaba de los quebrantos, ¿qué? Espirituales. Ahí está la angustia, está el miedo, está el odio, está la venganza, está toda clase de manifestaciones que nos hacen mal a nuestro ser. Dios quiere que tengamos un corazón limpio, porque Él dice que Él envió su palabra y nos salvó de su ruina. En el Salmo 107:20 nos refiere con ese versículo que Él envía su palabra y nos salvó de la ruina espiritual en la cual estábamos. Todos nosotros estábamos en una ruina espiritual, porque no conocíamos a quién adorábamos. Conocíamos y adorábamos a un Dios muerto, pero viene Él y vamos a entender que Él es un Dios vivo, que es el mismo Dios el cual nosotros estamos adorando, glorificando a través de su Hijo, porque Él vino y nos trajo el entendimiento para que lo conociéramos a Él, quien es el verdadero Dios y la vida eterna. Cristo es Dios y es el que nosotros estamos clamándole para que en estos tiempos que son difíciles venga esa consolación, venga esa restauración a los hogares que tanto necesitan. Los hogares están totalmente quebrantados cuando no está Cristo, están totalmente en ruina cuando el Señor, el Todopoderoso, no ha entrado a sus vidas. Entonces Dios quiere que nosotros, esa misma palabra que vimos ayer, hoy y siempre y por los siglos, es la misma que Él nos está mandando hoy, y quiere que tú te arrepientas y comiences a andar conforme a sus estatutos, conforme a sus mandamientos que Él nos prescribe. Es la única forma que Él nos vivifica, nos restaura. Por eso vamos nosotros hoy, en el nombre del Señor. Hay personas que están con quebrantamiento de alma, con quebrantamiento de espíritu, y vamos a pedirle al Señor para que el Señor tenga misericordia. Es el único. Nosotros sin Cristo nada somos. Sin Dios estamos totalmente perdidos. Pero hoy tenemos ese Santo Espíritu en nuestro corazón, y es el mismo Espíritu que Dios quiere que esté en tu vida, en tu casa. Por eso hay una petición para orar por los niños, porque hoy está hablando de la familia. Hoy está hablando el Señor de la familia, para que haya arrepentimiento en muchos hogares, que los padres son duros de corazón, que no han querido entender y comprender que solamente a través del poder de Dios se puede encontrar la sanación y la salvación de nuestras almas, y la sanación también material, si es la voluntad de Dios. Pero si creemos, si crees, el Señor es el que va a actuar y nos va a restaurar. Hay peticiones de oración por un niño que especialmente vamos a colocarlo delante del Señor. El niño Andrés Samuel, ya lleva 1 mes o 2 meses con quebrantamientos de salud, y los médicos no saben aún de qué es lo que tiene, pero está siendo afligido, pero sabemos que el poder de Dios es el único que lo puede restaurar. Y por todos los hermanos que están con quebrantamiento en sus hogares, en sus casas, o por salud, los vamos a colocar
delante del Señor en este lugar. Amén. Que el hermano tenga en cuenta. Amén. Gloria a Dios. Hay que darle gracias a Dios porque este niño Samuel, ha crecido en una familia cristiana y es importantísimo porque Dios sabe cuál es su quebrantamiento. Pero lo ponemos delante del Señor, el omnipotente, omnisciente, omnipresente, que todo lo puede, porque dice que la familia y la iglesia oraba a Dios, todos en oración, ya, en el nombre de Cristo, para haber sanidad y haber perdón de todos nuestros pecados. Si alguno está enfermo, haga oración, Santiago 5. Si alguno está afligido, haga oración, y la oración de fe en Cristo sanará de esa enfermedad, dice el Señor, porque las enfermedades pueden ser espirituales. Entonces es importantísimo crecer en un lugar cristiano, porque el Señor dice que si mi pueblo tiene ese conocimiento de Dios, pues no va a ser destruido, porque nosotros mucho erramos es por no tener ese poder de Dios que Él nos regala para defendernos de todo mal en este lugar. Dice 6:20 de eso: y Harán tomó a mujer a Jocabel. O sea, Harán era el padre de Moisés, ese niño, y Jocabel era su madre, pero eran de una familia israelita, hebrea, espiritual. Su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Moisés y Aarón eran hermanos. También estaba María. Y los años de la vida de Harán fueron de 137 años. Entonces es importantísimo que los padres tengan poder, autoridad y dominio como padrones, como patriarcas de las familias. Entonces hay que darle gracias a Dios porque esta mujer, Jocabé, ella hizo una labor grandiosa en el Señor, que era educar desde la niñez a su hijo Moisés, el cual no se perdió. Nuestros padres también tienen esa misma labor, o como dice Eloida, la abuela, que transmitía esa parte espiritual a los nietos. Hay que darle gracias a Dios y reclamar esa promesa del Señor, que las familias tengan ese poder de Dios. Todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna, dice el Señor, y en Cristo son benditas todas las familias de la tierra. Padre Santo, te damos gracias, Señor. Podemos orar unos por otros para ser sanados. Cuando hay aflicción, se hace oración como iglesia, donde hay 2 o 3 en tu nombre, es la verdadera iglesia. Dios se mueve en medio de su pueblo. Señor, ponemos en tus manos la sanidad, la medicina para este niño, Señor, ungido desde el vientre de la madre, para que el poder de Cristo lo descontamine de carne, sangre y espíritu, y que los padres, Señor, poderoso Dios, se acerquen. Padre, dice el Señor, por ser familias del Señor, Padre, recurrimos a las promesas del Señor para que haya bendición, y toda cosa maligna que se levante contra su vida de Andrés, la cancelamos en el nombre de Cristo, con el poder del Señor que nos da poder y autoridad en Cristo de hollar serpientes, escorpiones y toda fuerza del mal, y nada os hará daño, Señor. Muchas gracias, Señor, por tener esta parte espiritual y el privilegio de crecer en tu santo evangelio, Señor bendito, desde la niñez, Señor. Muchas gracias te damos, Señor. Ponemos, Padre, todo en tus manos, porque somos tus obras. Maravillosas son tus obras, Señor, Dios todopoderoso, creador de los cielos y la tierra. Gracias, Señor, por la sanidad y la medicina que oramos, Señor, como iglesia en Cristo Jesús, para que haya, Padre Santo, ese reposo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y haya sanidad, Señor, en Cristo Jesús. Damos gracias, Señor, por la enseñanza que nos has dado de las familias, Señor, que son benditas. En Cristo son benditas todas las familias de la tierra, porque es el verdadero Dios y la vida eterna que nos ofrece el Señor. Muchas gracias, Señor, por este anuncio que nos has dado del conocimiento de tus sagradas escrituras. Amén. Amén. Gracias, os damos, Padre. Les dejamos este versículo de bendición. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, produce hierba provechosa. A aquellos por las cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Amén. Que el Señor los bendiga y los guarde y haga resplandecer su rostro sobre cada uno. Buenas noches. Está en Hebreos 6:7, el último versículo. Señor los bendiga. Buenas noches. Buenas noches.